Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a resolver los puntos teóricos. Vamos con el punto 17 que dice así: en un recipiente rígido se coloca una mezcla de hidrógeno y nitrógeno en determinadas condiciones de temperatura y presión. Completen el siguiente cuadro ubicando en cada casillero si cada una de las variables indicadas en la primera columna aumenta, disminuye o permanece constante al someter a la mezcla los cambios indicados. Me dice, los cambios son: se agrega hidrógeno a temperatura constante o se disminuye la temperatura. Bueno, ¿qué pasa con el volumen? Como es un recipiente rígido, el volumen, el cambio que yo le haga va a permanecer siempre constante. Entonces ahí podemos completar la primera parte. ¿Qué pasa si agregamos hidrógeno? ¿Qué pasa con la presión parcial de nitrógeno? Bueno, la presión parcial del nitrógeno no va a cambiar porque lo que estamos agregando es hidrógeno, no nitrógeno. Entonces acá va a permanecer constante. ¿Qué va a pasar si disminuye la temperatura? ¿Qué va a pasar con la presión? Bueno, con la ecuación de los gases sabemos que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, si disminuye la temperatura, la presión parcial de nitrógeno también va a disminuir. Entonces vamos a poner disminuye. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa con la fracción molar de nitrógeno si nosotros agregamos hidrógeno al recipiente? Bueno, la fracción molar del nitrógeno va a disminuir porque estamos agregando más cantidad de hidrógeno. Entonces el nitrógeno va a tener menos proporción. Entonces esto va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, como la fracción molar no depende de la temperatura, esto permanece constante. La fracción molar depende de los moles. Vamos con la densidad. ¿Qué pasa con la densidad si agregamos hidrógeno? Bueno, la definición de densidad es masa dividido volumen. O sea, si estamos aumentando la masa porque estamos agregando hidrógeno, ¿qué va a pasar con la densidad? Si el recipiente, ojo, que es rígido, entonces esto no cambia. ¿Qué pasa con la masa y la densidad? Bueno, si agregamos más masa vamos a tener una mayor densidad. Entonces acá ponemos aumenta. ¿Qué pasa con la temperatura y la densidad? Bueno, la temperatura y la densidad, bueno, no tienen relación porque el volumen del recipiente es constante. Entonces, si yo disminuyo la temperatura o si aumento la temperatura, no cambia el volumen del recipiente, por ende, ante esta alteración, la densidad va a permanecer constante. Vamos con el siguiente, que dice la presión parcial de hidrógeno si nosotros justamente agregamos hidrógeno al recipiente. Bueno, si agregamos más moles vamos a tener mayor presión parcial, entonces acá vamos a colocar aumenta. ¿Qué pasa con la presión parcial de hidrógeno si disminuye la temperatura? Bueno, si disminuye la temperatura, la presión parcial de hidrógeno también va a disminuir. ¿Sí? ¿Qué pasa con la fracción molar de hidrógeno ante el agregado de hidrógeno? Bueno, la fracción molar del hidrógeno va a aumentar, ¿sí? Porque vamos a tener mayor proporción de hidrógeno. Bueno, ¿qué pasa con la fracción molar si disminuimos la temperatura? Bueno, ya dijimos que la fracción molar no depende de la temperatura, entonces acá va a permanecer constante. ¿Qué pasa con la presión total si agregamos hidrógeno? Bueno, si agregamos hidrógeno vamos a tener un mayor número de moles totales, por ende la presión total va a aumentar. ¿Qué pasa si disminuye la temperatura? ¿Qué pasa con la presión total? Bueno, también disminuye porque son magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? ¿Sí? Por la ecuación de los gases todo es esto.
P por B, número de moles, constante universal de los gases y temperatura. Tenemos el recipiente rígido, o sea que el volumen es constante, la constante universal de los gases es siempre el mismo número. Entonces, si nosotros agregamos más cantidad de hidrógeno al recipiente, vamos a tener un mayor número de moles. Por ende, dijimos que la presión total va a aumentar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la temperatura y con la presión total? ¿Qué dijimos que hacemos con la temperatura? Bueno, la temperatura disminuimos, entonces, ¿qué va a pasar con la presión? También va a disminuir. Entonces, todo esto se relaciona con la ecuación de los gases y, bueno, con la fórmula de densidad para este caso. Bueno, vamos con el punto 18. Bueno, vamos con el ejercicio número 18 que dice así. Un recipiente rígido de 20 decímetros cúbicos contiene una mezcla formada por neón y argón. En determinadas condiciones de presión y temperatura, indiquen si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Justifique la respuesta. En el primero, me dice, la densidad de la mezcla aumenta si se duplica la temperatura y la presión permanece constante. Bueno, se duplica la temperatura y la presión permanece constante. Lo primero que vamos a analizar es qué pasa con la masa, ¿sí? Presión por volumen igual al número de moles, constante universal de los gases, temperatura. Sabemos que estas dos variables permanecen constantes porque el recipiente es rígido y me dice que esa presión constante, entonces esto no cambia. ¿Qué pasa si se duplica la temperatura? O sea, aumenta la temperatura. ¿Qué va a pasar con el número de moles? Bueno, cuando están del mismo lado son inversamente proporcionales, por ende el número de moles va a disminuir. ¿Qué pasa si disminuye el número de moles? ¿Qué pasa con la masa? Que es lo que realmente a mí me importa. Bueno, si el número de moles disminuye, disminuye la masa. Y ahora nos vamos con la fórmula de densidad a ver qué pasa. Densidad es masa dividido volumen. Sabemos que el recipiente es rígido. Entonces, ¿qué pasa si disminuye la masa? Disminuye la densidad, ¿sí? Estas magnitudes son directamente proporcionales. Si aumenta la masa, aumenta la densidad a volumen constante, siempre trabajando. Si disminuye la masa, va a disminuir la densidad. Entonces, vamos a decir que la afirmación A es incorrecta. Vamos con la siguiente. Si el número de moles de ambos gases es el mismo, la fracción molar de neón es 0,5. Bueno, si tenemos el mismo número de moles, vamos a tener justamente la misma fracción molar. Por ejemplo, tenemos 2 moles de neón y 2 moles de argón, entonces la fracción molar de ambos va a ser, ¿sí?, 2/4, o sea, un medio, ¿sí? Va a ser igual para ambos gases. Entonces la afirmación B es correcta. Vamos con el C. Si se agrega más cantidad de neón, aumentamos neón, decimos. A temperatura constante, la fracción molar del argón va a ser mayor a 0,5. O sea, la fracción molar del argón va a ser mayor a 0,5. Bueno, para la fracción molar no nos interesa la temperatura, así que esto está de más. ¿Qué pasa si aumentamos neón? ¿Qué pasa con la fracción de argón? Bueno, si justamente estamos aumentando la cantidad de neón, lo que va a aumentar va a ser la fracción molar de neón, no la de argón. Entonces vamos a decir que la afirmación C es incorrecta. Vamos con el D. Dice, si se calienta el sistema, dice D, o sea, si se calienta, aumenta la temperatura, decimos. Manteniendo constante la cantidad de ambos gases, o sea, el número de moles va a ser constante, la presión que ejerce la mezcla disminuye. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la presión. Muy sencillo, de vuelta a ecuación de los gases, presión por volumen igual a número de moles, constante universal de los gases, temperatura. Sabemos que este siempre es el mismo valor, entonces no interviene. Bueno, ¿qué decimos? Recipiente rígido. Nos dice el número de moles constante también.
¿qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura? Bueno, si aumentamos la temperatura, la presión va a aumentar, no va a disminuir, ¿sí? Si están del lado contrario, son directamente proporcionales, como acá, ¿sí? Bueno, eso fue todo para el punto 18. Vamos con el siguiente. El nitrógeno y el mismo número de moléculas de el gas. Supongamos un valor, por ejemplo, 3 por 10 a la 24 moléculas tenemos acá y acá exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora me está preguntando en el A, vamos a ver si es incorrecta o correcta. El número de átomos de nitrógeno es igual al número de átomos de oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos calcular el número de átomos de nitrógeno y de oxígeno. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para calcular el número de átomos de oxígeno, ¿en qué compuesto tengo solamente oxígeno? Tengo acá. Entonces, el número de átomos de oxígeno va a ser igual a el número de moléculas multiplicado por la atomicidad. O sea, lo vamos a tener que multiplicar por 2, nos va a quedar 6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Me afirma que es el mismo número de átomos de nitrógeno. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, ¿cómo vamos a calcular el número de átomos de nitrógeno? Bueno, a las moléculas lo vamos a multiplicar por la atomicidad, o sea, por 1. Y acá podemos calcular el número de átomos de nitrógeno. A las moléculas la vamos a multiplicar por 2. Entonces, si a las moléculas la multiplicamos por 2, nos da 6 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno que me aporta este compuesto. Y este solamente me aporta 3 por 10 a la 24. Para saber el número de átomos totales de nitrógeno, nosotros tendríamos que sumar, o sea, tendríamos 9 por 10 a la 24 átomos de nitrógenos en total, ¿sí? ¿Este número es igual que este? No, nunca, porque la atomicidad no es igual, la atomicidad del nitrógeno y la atomicidad del oxígeno. Entonces, esta afirmación es incorrecta, porque no es igual. Vamos con el B. Si se enfría el recipiente manteniendo la presión constante, la densidad de la mezcla gaseosa aumenta. Bueno, ¿qué tenemos con el B? Tenemos densidad igual a masa dividido volumen. ¿Qué es lo que va a permanecer constante en este caso? Bueno, va a permanecer constante la masa. ¿Qué decimos? Se enfría el recipiente manteniendo la presión constante. ¿Qué pasa si se enfría el recipiente? Si se enfría el recipiente, o sea, si disminuye la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. Entonces, si el volumen disminuye, ¿qué pasa con la densidad? La densidad aumenta, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Por ende, esta afirmación es correcta. Vamos con la que sigue. La fracción molar de dióxido de nitrógeno es igual que la fracción molar de nitrógeno. ¿Qué decimos? Bueno, tenemos el mismo número de moléculas. Si tenemos el mismo número de moléculas, podemos afirmar que vamos a tener el mismo número de moles. O sea, yo tengo el mismo número de moles para estos dos compuestos. Si tenemos el mismo número de moles, la fracción molar va a ser igual, va a ser la mitad para cada gas. Entonces, la fracción molar de dióxido de nitrógeno es igual que la fracción molar de nitrógeno. Eso es correcto porque tenemos el mismo número de moles. Vamos con el último. Bueno, vamos con el ejercicio número 20 del bloque 2 que dice así. Un recipiente rígido de 10 decímetros cúbicos contiene una cierta masa de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Se agrega monóxido hasta que la masa final de la mezcla es 60 gramos. Se produce una variación de temperatura y un aumento en la presión de 2,5 atmósferas. Indique la temperatura final que alcanza el sistema. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un recipiente rígido
de 10 decímetros cúbicos. Decimos que no sabemos qué masa o qué cantidad tenemos de dióxido de carbono, pero me dice que está en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, con una regla de 3 simple podemos calcular la masa inicial que tenemos de dióxido de carbono. Vamos a decir que un mol de gas ideal en condiciones normales de presión y temperatura siempre ocupan un volumen de 22,4 decímetros cúbicos. Entonces, como nosotros queremos saber cuántos moles tenemos en 10, hacemos la cuentita y eso nos da 0,446 moles. Esa es la cantidad que tenemos de dióxido de carbono. Con estos moles podemos pasarlo a gramos, ¿sí? Con la masa molar. Sabemos que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos por mol. Entonces, si nosotros multiplicamos los moles por la masa molar, nos da la masa de dióxido que tenemos. Entonces, hacemos 0,446 por 44 y eso nos da 19,6 gramos de dióxido de carbono. ¿Para qué me sirve esto? Teniendo la masa total, que son 60 gramos, si nosotros hacemos la resta, vamos a tener la masa de monóxido. Entonces, 60 menos 19,6 gramos nos da 40,376 gramos. Esta es la masa de monóxido. Una vez que conocemos la masa de monóxido, eso lo vamos a pasar a moles, porque para ir a la ecuación de los gases necesitamos los moles. Entonces, ¿cómo pasamos estos gramos a moles? Lo vamos a dividir por la masa molar, que en este caso es 28 gramos por mol. Hacemos 40,376 dividido 28 y eso nos da 1,44 moles. Bien, una vez que tenemos todo esto, vamos a sumar los moles para tener el número total de moles. Número total, vamos a decir que es 1,44 más 0,446. Eso nos da 1,886 moles. El recipiente es rígido, o sea que ya conocemos el volumen. Vamos a presión, volumen, número de moles, constante de los gases, temperatura. Nos pide la temperatura final del sistema, por ende vamos a trabajar con el número total de moles y vamos a trabajar con la presión final. ¿Cuál es la presión final? Yo tendría que hacer, fíjense, condiciones normales de presión y temperatura quiere decir acá una atmósfera. Y fíjense que en la redacción nos dice, se produce una variación de la temperatura y un aumento en la presión de 2,5 atmósferas. O sea, ¿cuánto vale la presión final? Vale 3,5 atmósferas. Entonces, reemplazamos acá por 3,5 atmósferas. El volumen del recipiente sabemos que es 10 decímetros cúbicos. El número de moles total sabemos que es 1,886. La constante de los gases, multiplicado por la temperatura, que es lo que nosotros queremos conocer. Simplificamos las unidades, decímetros cúbicos se cancela acá, atmósfera se cancela, mol se cancela y me queda la temperatura en su unidad, ¿sí? En grados Kelvin. Hacemos esta multiplicación, esto nos da 35. Pasamos esto dividiendo, ya hacemos la cuenta, esto por 0,082 nos da 0,5, acá 5. Fíjense que nos quedó grado Kelvin abajo, entonces nos queda 1 sobre grado Kelvin, acá nos va a quedar el Kelvin arriba, en el numerador. Hacemos 35 dividido 0,155. La temperatura final alcanzada es de 226 grados Kelvin.
Esa sería nuestra respuesta para el A. Vamos con el siguiente. Si la presión parcial de dióxido de carbono en la mezcla es mayor, igual o menor que la del monóxido de carbono. Bueno, ¿cómo se calcula la presión parcial? La presión parcial se calcula haciendo, por ejemplo, de dióxido, la presión total por la fracción molar. Entonces, vamos a analizar las fracciones molares de monóxido y de dióxido. ¿De quién tenemos mayor número de moles? Fíjense, de monóxido tenemos 1,44 y de dióxido tenemos 0,46. Tenemos mayor número de moles de monóxido que de dióxido. Entonces, si tenemos un mayor número de moles, vamos a tener una mayor fracción molar. Por ende, si vamos a tener una fracción molar mayor, vamos a decir que la presión del monóxido, la presión parcial, ¿sí?, va a ser mayor que la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces la respuesta sería, si la presión parcial del dióxido, el dióxido, es menor, sería la respuesta. Entonces la respuesta es menor. Vamos con el siguiente. El número de átomos de oxígeno que hay en la mezcla. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, con el número de Avogadro tenemos el número de moles. Sabemos que el número de moles de dióxido es 0,446. Si esto nosotros lo multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23, ¿sí?, por el número de Avogadro, nos da las moléculas. Si a eso lo multiplicamos por la atomicidad, que en este caso es 2, la del oxígeno, nos da los átomos. Entonces hacemos toda esta cuenta. Eso nos da un número de átomos de oxígeno, 5,37 por 10 a la 23 átomos. Pero ojo que no termina acá el ejercicio, porque el monóxido también nos aporta oxígeno. Entonces sabemos que el número de moles de monóxido es 1,44. Lo multiplicamos por el número de Avogadro y ahí tenemos la respuesta para el número de átomos de oxígeno, ¿sí?, porque la atomicidad es 1. Entonces, 1,44 por 602 exponente 23, eso nos da 8,67 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pero como nos pedía el número total de átomos de oxígeno, bueno, ahora resta sumar estos dos y ahí tenemos la respuesta final. Entonces la respuesta para el ítem C sería 1,40 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Muy bien, vamos con el último, que dice así: si la temperatura final alcanzada aumenta, disminuye o no cambia si en lugar del monóxido de carbono se hubiera agregado oxígeno, hasta tener la misma masa final de 60 gramos y el mismo aumento de presión. Bueno, ¿qué hubiera pasado si nosotros comparamos, por ejemplo, el monóxido con el oxígeno? Podemos hacer las cuentas si queremos. O sea, podemos arrastrar a partir de acá para que no se confundan en vez de hacerlo algebraico. Bien, en vez de agregar monóxido, agregamos oxígeno. Entonces, la masa de, en este caso sería oxígeno, ahí sí se ve, ahí. La masa de oxígeno sería 40
1,376 gramos. Tendríamos que calcular los moles de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo calculamos los moles? Dividimos por la masa molar, o sea, 40,376 dividido la masa molar del oxígeno, que es 32. Eso nos da 1,26 moles. Entonces, ya podemos razonar, fíjense, comparamos los moles de monóxido y de oxígeno. ¿Quién tiene mayor número de moles? O sea, ¿quién nos aporta mayor número de moles? El monóxido. Entonces, si nos aporta un mayor número de moles, fíjense, manteniendo todas las otras condiciones de la misma forma, lo que nosotros estaríamos haciendo sería disminuyendo, al agregar oxígeno, disminuyendo el número de moles totales. Por ende, la temperatura va a ser mayor. Y ahí concluimos con la respuesta, que sería aumenta. ¿Sí? Bueno, eso fue todo para el video 20. Bueno, vamos con el último punto de este video tutorial. Dice así: a una determinada temperatura en un recipiente rígido hay 1,60 gramos de hidrógeno. Si se extraen 1,16 gramos del gas y se introduce 1,16 gramos del gas butano, manteniendo constante la temperatura, la presión total, me dice, aumenta, disminuye o no cambia. Me pide que elija la opción correcta. Bien, vamos a anotar la información que tenemos. Nos dice que el recipiente es rígido, es a volumen constante. Inicialmente tenemos 1,60 gramos de hidrógeno, que eso pasado a moles, ¿sí?, dividido 2, que es la masa molar del hidrógeno, nos da 0,8 moles. Los moles me van a servir para comparar con la presión final, ¿sí? Si el número de moles aumenta, la presión final aumenta. Si el número de moles disminuye, la presión disminuye, ¿sí? Son magnitudes directamente proporcionales. Bueno, ¿qué pasa? Yo saco 1,16 gramos de hidrógeno, o sea que en el recipiente nos van a quedar 0,44 gramos, que esto pasado a moles sería 0,22 moles de hidrógeno que tenemos en el recipiente. A esto le agregamos 1,16 gramos de butano. Pasado a moles, tenemos que dividir por la masa molar. Sería 12 por 4 más 10, eso nos da 58. Hacemos 1,16 dividido ans. Sería 0,02 moles. O sea, ¿cuánto sería el número de moles totales? Eso nos daría 0,24 moles totales. Fíjense, si nosotros comparamos el número de moles, ¿qué es lo que pasa? Bueno, inicialmente teníamos un mayor número de moles, por ende la presión era mayor. O sea que si sacamos hidrógeno y agregamos butano, lo que va a pasar con la presión va a disminuir. Entonces, ahí de esa manera terminamos con el punto 21. Y con este video tutorial les dejo un saludo grande, chicos. Nos vemos en el siguiente.